Hola a todos, escuchen esto. Ahora mismo, mi cartera de inversiones asciende a 103.499,51 euros. Y si por alguna razón piensan que me lo estoy inventando, aquí tienen una captura de pantalla de mi cuenta. Ahí está el saldo. Esto es algo de lo que estoy muy orgulloso. Pero lo que más me enorgullece es que el 90% de esto se construyó con ingresos inferiores a 50.000 euros al año, una historia que no se oye a menudo cuando se habla de crear riqueza. Porque la mayoría de los consejos asumen que tienes un ingreso alto, que puedes ahorrar la mitad de tu sueldo, maximizar tus cuentas de jubilación, comprar propiedades para alquilar y construir un negocio secundario exitoso. Y si no puedes hacer esas cosas, entonces deja de comprar cafés con leche y empieza a repartir comida. Pero para la mayoría de la gente que vive vidas modestas, ese consejo simplemente no refleja la realidad. Y entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo una persona ordinaria construye una gran cartera de inversiones? ¿Cómo alcanzas una cartera de 6 cifras sin ganar 6 cifras? Bueno, como alguien que lo ha hecho, voy a explicarles exactamente cómo lo logré, los pasos que di, los hábitos que creé y la mentalidad que adopté para llegar allí. Y para hacer esto, los guiaré a través de mis diferentes hitos de inversión, cómo cada etapa me hizo avanzar y cómo finalmente alcancé esa cartera de 6 cifras. Y espero que al compartir mi historia pueda ayudarte en tu vida a construir riqueza, sin importar cuál sea tu ingreso. Y así, empecemos por el principio. De 0 a 1.000 euros, arriesgando mi propio dinero. Como el viaje de inversión de la mayoría, el mío empezó en 0 euros. No sabía absolutamente nada sobre invertir y no tenía a nadie que me guiara en el proceso. Pero sabía que invertir era el camino para construir riqueza en la vida y era algo que necesitaba aprender. Y así, cuando estaba decidiendo cómo empezar, consideré tomar un costoso curso en línea, elegir un robo-advisor o hablar con un profesional. Esos parecían los primeros pasos racionales. Sin embargo, después de pensarlo más, llegué a la conclusión de que la mejor manera de aprender es arriesgando mi propio dinero. Y la razón por la que llegué a esa conclusión es porque a nadie le importa más mi dinero que a mí. Cuando se trata de mi propio dinero, que me costó sudor y lágrimas ganar, ningún gurú de cursos, inteligencia artificial o experto de Internet va a preocuparse más por mi dinero que yo. Y así, en mi opinión, el primer paso más racional es tomar un pequeño porcentaje de mi dinero, algo que esté dispuesto a perder, invertirlo en el mercado y simplemente ver qué pasa y empezar a aprender. Y esto es exactamente lo que hice. Tomé 1.000 euros de mi propio dinero y los invertí en el mercado. Compré acciones individuales. Y seré completamente honesto con ustedes, estaba comprando estas acciones no porque supiera cómo valorar una empresa, sino, como la mayoría de los inversores novatos, las compré porque escuché a alguien hablar de ellas o por pura intuición. Sin embargo, me topé con la suerte del principiante. Porque debido al desplome del mercado de 2020, todas mis acciones subieron. Y como la mayoría de la gente en ese momento, como estaban subiendo, pensé que sabía lo que estaba haciendo y que era inteligente. Sin embargo, solo estaba tomando decisiones a ciegas sin lógica. Pero eso fue una gran victoria, porque había empezado y estaba comenzando a aprender sobre inversión porque mi propio dinero estaba en juego. Y así, mi consejo, que no es consejo financiero, para ustedes es este. Si quieren invertir pero no saben por dónde empezar, tomen una pequeña cantidad de dinero, una cantidad que estén dispuestas a perder. 50, 100, 10 euros si están sin blanca, pónganlo en el mercado y simplemente empiecen a aprender. Vean qué pasa. Y a medida que pasen los días, ganarán más experiencia y empezarán a entender más el mercado, y entonces podrán tomar mejores decisiones con más dinero. Así es como yo lo hice. Y ahora, pasemos de 1.000 a 20.000 euros, y el momento de encontrar mi estrategia. Cuando empecé a invertir, probablemente fue el mejor momento para aprender, porque el mercado acababa de sufrir una pérdida masiva. Compré en el fondo y fue seguido por una racha alcista salvaje, y pensé que era un genio. Sin embargo, solo tuve una suerte increíble, y eventualmente mi suerte empezó a agotarse, el mercado comenzó a corregirse y mis inversiones perdieron prácticamente todas sus ganancias. Y aprendí una lección que todo inversor aprende eventualmente: el mercado no siempre sube.
Pero por suerte, aprendí esa lección cuando tenía muy poco dinero invertido, así que no perdí casi nada. Pero me despertó y me mostró que invertir es arriesgado y que elegir acciones ganadoras es de hecho increíblemente difícil. Y así, en ese punto de mi viaje, empecé a intentar aprender diferentes estrategias de inversión, y eventualmente llegué a un libro llamado El Camino Sencillo hacia la Riqueza. Este libro habla de comprar algo llamado fondos indexados, donde, en comparación con una acción que solo sigue el rendimiento de una compañía, un fondo indexado es una cesta llena de acciones. Por lo tanto, el rendimiento se basa en muchas compañías. Esta inversión parecía mucho menos arriesgada, porque en los últimos 100 años el mercado siempre ha subido a largo plazo. Y así, como mis acciones empezaban a hundirse, decidí venderlas y poner todo ese dinero en un fondo indexado, que replicaba al S&P 500, junto con unos 5.000 euros más. Y a medida que empecé a ganar más experiencia con los fondos indexados, noté que los movimientos eran mucho menos intensos que invertir en acciones, porque mientras una acción puede cambiar hasta un 20% en un solo día, los fondos indexados se mueven en cantidades mucho más pequeñas, como una fracción de un porcentaje al día. Y como alguien que es muy adverso al riesgo con el dinero, realmente me gustó esta estrategia. Y así, con el tiempo, empecé a comprar más y más fondos indexados, construyendo eventualmente una cartera de 20.000 euros. Ahora, déjenme parar aquí, porque probablemente se estén preguntando, oye, te saltaste un pequeño detalle. ¿De dónde sacaste 20.000 euros? Bueno, fui afortunado porque empecé mi viaje de inversión con una cantidad decente de dinero. Recibí unos 11.000 euros por terminar mi servicio en un programa de voluntariado internacional, 3.200 euros en ayudas gubernamentales por la crisis de la pandemia y unos 5.000 euros de dinero previamente ahorrado. Y así, pasar de 0 a 20.000 euros no se trató de ganar dinero para mí, sino de aprender cómo empezar y cuál era mi estrategia. Y ahora pasemos a donde empiece el verdadero trabajo, de 20.000 a 50.000 euros y la creación de una rutina de «Págame a ti primero». Más o menos cuando alcancé los 20.000 euros, conseguí mi primer trabajo serio con un salario de 48.000 euros al año. Y para mí en ese momento, eso era una cantidad de dinero demencial, especialmente comparado con mis trabajos anteriores enseñando en el extranjero ganando 580 euros al mes o trabajando en hostelería por 8,5 euros la hora. Y como alguien que se estaba metiendo mucho en las finanzas personales, estaba increíblemente motivado para crear un presupuesto que no solo me permitiera pagar mis facturas, sino también invertir más. Y así, una vez que empecé a recibir las nóminas, me senté y creé un plan sobre exactamente cómo iba a hacer eso. Y empezó anotando mi salario neto, 3.200 euros. Luego, mis gastos, 2.300 euros. Y eso me dejaba con 900 euros al mes para ahorrar e invertir. Entonces decidí crear un plan sobre qué iba a hacer con esos 900 euros, y decidí que un porcentaje iría a mi fondo de emergencia, otro a mi cuenta de inversión y otro a mis cuentas de jubilación. Y lo que realmente estaba haciendo era crear una rutina de día de pago que consistía en 3 simples pasos. Primero, recibir el dinero depositado en mi cuenta. Segundo, pagarme a mí primero, distribuyendo los 900 euros. Y tercero, pagar mis facturas. Hacía eso una vez al mes cuando cobraba y vencían mis facturas. Y fíjense cómo distribuía los 900 euros antes de pagar mis facturas. Hice esto para nunca gastar accidentalmente dinero que planeaba ahorrar. Y junto con una generosa aportación de la empresa a mi plan de pensiones, esto es lo que hice para alcanzar los 50.000 euros invertidos. Y fue un proceso lento, pero de manera constante. Con el tiempo, a través de la consistencia, estaba en camino de construir una cartera respetable. Pero entonces algo increíble sucedió. Hablemos de eso. Pasar de 50.000 a 70.000 euros y aprovechar la oportunidad. Cuando miro mi viaje hasta este punto, tuve una suerte increíble de muchas maneras. El mercado estaba en una racha alcista salvaje, tuve un comienzo fuerte y conseguí fácilmente mi primer trabajo con un buen salario. Pero probablemente mi mayor golpe de suerte fue lo que pasó después. Verán, yo estaba contratado por una fundación sanitaria para trabajar en un proyecto para una comunidad local durante la pandemia.
Así que la fundación me pagaba, pero mi jefa del día a día estaba en el proyecto. Y a mi jefa le caía muy bien, así que empezó a luchar para conseguirme un aumento. Y para resumir, conseguir un aumento para un empleado subcontratado era muy difícil. Así que lo que terminaron haciendo fue moverme a un contrato diferente con un nuevo título, pero exactamente el mismo trabajo, lo que me subió a un salario de 72.000 euros, un aumento del 50%. Estaba literalmente en shock cuando abrí ese correo electrónico alertándome de que había recibido un aumento del 50%. Y me reí porque en ese punto de mi vida sentía que estaba en una racha ganadora, lo cual era un gran contraste con lo que había experimentado previamente trabajando en hostelería y siendo voluntario. Pero cuando eso pasó, no fui ingenua. Sabía que esto era solo un evento fortuito que no duraría para siempre, pero quería aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar. Y lo que hice fue, en lugar de gastar ese dinero extra, tomé esos 1.600 euros al mes adicionales y los sumé a esos 900 euros, lo que significaba que ahora me estaba pagando a mí mismo 2.500 euros al mes, lo que realmente empezó a mover las cosas. Porque en ese punto ya había completado mi fondo de emergencia, así que cada mes vivía con 2.300 euros e invertía 2.500 euros, más del 50% de mis ingresos. Y cuando miro hacia atrás a ese momento de mi vida, me doy cuenta de que fui increíblemente afortunado. Y no todo el mundo va a tener esas oportunidades. Sin embargo, lo que aprendí y lo que quiero que se lleven de esta historia es que nunca sabes cuándo llegará una oportunidad, pero cuando lo haga, depende de ti aprovecharla. Yo no sabía que esto iba a pasar, pero cuando pasó, la aproveché. Podría haber aumentado mi calidad de vida y no ahorrar nada, pero no lo hice. Me mantuve frugal, invertí agresivamente y aposté todo por construir seguridad financiera. Y honestamente, si no fuera por esos eventos, no estaría hablándoles ahora mismo en este canal. Porque a medida que empecé a desarrollar más seguridad financiera, por primera vez en mi vida pude hacerme preguntas más profundas como ¿qué quiero hacer realmente? Por primera vez en mi vida no estaba desesperado, tenía seguridad financiera. Y aunque mi trabajo me hacía ganar mucho dinero, no lo disfrutaba. Y lo que decidí hacer fue dejar mi trabajo y apostar todo por este canal de YouTube, porque tenía los recursos financieros para hacerlo. Estaba usando mi dinero como una herramienta para mejorar mi vida, en lugar de comprar ciegamente basura inútil como hace la mayoría de la gente. Y aunque esto fue liberador, mi progreso se ralentizó, incluso retrocedió. Y hablemos de eso. De 70.000 a 60.000 euros, sintiendo la montaña rusa. Aunque estaba ganando un salario de 72.000 euros y ahorrando una gran parte, solo lo tuve durante unos 6 meses. Me estaba frustrando tanto en mi trabajo porque no me llenaba que simplemente decidí dejarlo y apostar todo por YouTube. Y seré honesto, al principio de hacer esto parecía un tonto. En los primeros 3 meses ganaba unos 1.800 euros al mes, y cada mes bajaba. No estaba terrible, pero ni de cerca lo suficiente para pagar mis facturas, y mucho menos invertir algo de dinero al final del mes. Y así, el primer año de hacer esto, no invertí ni un solo euro porque estaba tratando de dar vida a este sueño. Y al mismo tiempo, la réplica de la pandemia estaba comenzando, y todas mis ganancias fueron básicamente aniquiladas, y estaba en negativo, perdiendo dinero. Lo que reforzó la lección que aprendí al principio: el mercado no siempre sube. Sin embargo, a pesar de todo esto, como tenía un fondo de emergencia, nunca tuve que retirar nada de mis inversiones. Y eventualmente, 9 meses después, mi cartera volvió a estar en verde y ya no estaba en negativo. El primer año como youtuber fue un viaje muy movido, y créanme, lo sentí. Y como dije, no invertí ni un solo euro en ese año, simplemente porque no podía. Sin embargo, eventualmente, a medida que empecé a ganar más y a estar más cómodo, decidí que necesitaba dejar de poner excusas y no podía retrasar más la inversión. Lo que me lleva a la parte final de esta historia, de 70.000 a 100.000 euros y dejar de poner excusas. Después de un año completo en YouTube y trabajando como un loco, finalmente estaba ganando suficiente dinero para cubrir mis facturas. Sin embargo, recuerden que mis gastos eran solo de 2.300 euros al mes, así que todavía no estaba ganando mucho.
Pero a medida que me adentraba en este viaje, me di cuenta de que no podía seguir poniendo excusas y retrasar la inversión. Necesitaba tomar las medidas para asegurarme de que mi yo futuro estuviera seguro. Y así, empecé a invertir tanto dinero como pude, y durante los siguientes 2 años y casi este año, he maximizado mis planes de ahorro fiscalmente ventajosos, similares a los PIAs o planes de jubilación, e incluso he invertido un poco más en mi cuenta de inversión normal. Y ahora, estoy en proceso de abrir un plan de pensiones para autónomos para seguir construyendo mi cartera. Y afortunadamente, desde 2023, el mercado se ha recuperado, ha estado subiendo desde entonces, e incluso ha seguido subiendo después del contratiempo arancelario que ocurrió hace un mes. Como dije al principio de este video, mi cartera está en 103.499,51 euros, y de eso, 67.936 euros son el capital invertido, y 35.562 euros son intereses, un 34% proveniente solo de los intereses a lo largo del tiempo. Y esa es mi historia. Así es como pude construir una cartera de 6 cifras sin ganar 6 cifras. Empecé, aprendí, fracasé, aprendí más, creé un plan, lo seguí, aproveché oportunidades, me arriesgué, mantuve la calma y nunca puse excusas. Y saben, no conozco su situación y cómo van a poder hacerlo ustedes, pero estoy casi seguro de que si son capaces de llevar estos pasos con ustedes en su viaje de alguna manera, eventualmente llegarán allí. Quiero decir, ¿cómo no va a funcionar si están haciendo esas cosas? Simplemente podría tomar un poco más de tiempo. Y con eso, adelante.